Amigos de Tiempo de Hablar, les saluda Reinaldo Aragón desde los estudios de Digital TV Perú. ¿Por qué un Ministerio de la Familia? Ya tenemos un Ministerio de la Mujer. ¿Esto es suficiente? Vamos a conversar sobre este tema a raíz de una carta pública de RENAFAM, que es la Red Nacional de Abogados Pro Familia, y cuyos representantes están aquí con nosotros. Alejandro Muñante, gracias por visitarnos aquí en Digital TV Perú y en Tiempo de Hablar. ¿Qué tal? Muchas gracias, don Reinaldo. Es un gusto para mí, un enorme placer poder dirigirme a su grato público. Claro que sí. Y Jorge de Lama, también abogado y especialista en temas de familia. Sí, y coordinador académico de la Y coordinador académico de RENAFAM. Sí, bueno, a todos muy buenos días, muy buenas tardes. Sí. Y gracias, Reinaldo, por la oportunidad otra vez para tratar estos temas que realmente son importantes para toda la sociedad peruana. Claro, porque la Constitución dice pues que la finalidad del Estado es, el fin del Estado es la persona humana, y que la familia es reconocida como la base de la sociedad. Pero digamos, las últimas leyes, los últimos esfuerzos estatales son realmente en beneficio de la familia. ¿Qué estamos haciendo por la familia? ¿Cuál es la situación de la familia peruana? Vamos a conversar de esto aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante. Pero ahí tenemos pues a los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros hemos lanzado esta carta abierta a todas las autoridades y le hemos hecho llegar los argumentos básicos en realidad, porque podríamos hacer un informe completo sobre este tema, porque es una problemática muy grande, pero hemos planteado los puntos fundamentales por lo cual es necesario la creación de un Ministerio de la Familia. Esto es Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. ¿Por qué un Ministerio de la Familia? ¿Por qué tendríamos que, digamos, crear un ministerio más, como el Ministerio de la Familia? ¿Qué es lo que está sucediendo para que ocurra esto? Es decir, para que pues grupos de padres de familia vean que es necesario un ministerio de este tipo. Alejandro, el RENAFAM ha publicado una carta abierta, ¿no es cierto? Proponiendo... Es dirigida, parece, al presidente, a las altas autoridades de nuestro país, proponiendo la creación de este Ministerio de la Familia. ¿Por qué? Sí, nosotros hemos visto la necesidad que hay en la sociedad actualmente. Hemos visto cómo es que la familia, el ser la institución más importante de la sociedad, digamos que viene a ser pues el núcleo fundamental en la cual se basa toda la sociedad, en la cual se fortalece el Estado, se ha visto desintegrada, se ha visto menoscabada. Podemos ver nosotros a través de los medios de comunicación social, vemos también en las calles, nuestra realidad, cómo es que la familia se ha venido desintegrando en estos últimos tiempos. Y precisamente en ese sentido hemos querido y hemos visto esta necesidad y le hemos querido hacer llegar a nuestras autoridades. Si bien es cierto, llegar a ellos es bastante difícil muchas veces, pero ahí tenemos pues a los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros hemos lanzado esta carta abierta a todas las autoridades y le hemos hecho llegar los argumentos básicos en realidad, porque podríamos hacer un informe completo sobre este tema, porque es una problemática muy grande, pero hemos planteado los puntos fundamentales por lo cual es necesario la creación de un Ministerio de la Familia, ya que, como le estaba señalando, la familia hoy en día se ha visto tan desamparada por el Estado, siendo su principal función, ¿no? Es un deber constitucional que lo recoge el artículo 4 de la Constitución, cuyo deber, como lo dice bien claro la Carta Magna, es proteger a la familia. Sin embargo, eso hemos visto que no está ocurriendo. Durante las últimas décadas, en el Perú se ha estado creando ministerios
que en un primer momento estuvieron planteados para proteger a la familia como tal. O a sus integrantes. Exacto. Sin embargo, vemos que los nombres han estado cambiando y el día de hoy tenemos pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No se menciona la familia. ¿Dónde está la familia en ese ministerio? En una subcomisión, en una subpresidencia. Cuando debería estar, pues, debería ser el ente, ¿no? El motivo principal de su funcionamiento. Sin embargo, vemos que eso no es así. Y es más, el Ministerio de la Mujer ha cambiado el enfoque, que en un primer momento ya estaba contemplado en la ley 28542, que fue creada en el gobierno de Toledo, que planteaba la perspectiva de familia. Sin embargo, esto ha sido cambiado y hoy en día tenemos lo que se llama el enfoque de género, que hemos visto que en nada ha ayudado al fortalecimiento precisamente de esa familia, ¿no? Vamos a ir a los puntos de la carta abierta, pero antes quería preguntar al doctor de Lama, ¿cuál es el diagnóstico que existe acerca de la situación de la familia? Todos entendemos la familia está, digamos, en crisis por diversos motivos, motivo económico, digamos, pues, trabajo, la misma forma en que se están uniendo ahora las parejas, ¿no es así? Con poco conocimiento y con poco, digamos, no vamos a decir entrenamiento, pero con poca formación para lo que es la familia. Exactamente. ¿No es cierto? Y a eso se añade que el Estado está colaborando en favor de la familia o no. ¿Cuál sería el diagnóstico que ha hecho RENAFAM? El diagnóstico que hemos visto con RENAFAM se basa en cuántas, por ejemplo, políticas públicas traen como resultado el fortalecimiento de la familia y cuántas no. Y cuáles han sido las entidades que las promueven. Ajá. Entonces, lo que hemos encontrado, por un lado, es que las políticas públicas que se han encaminado para la familia han tenido enfoques que son muy distintos a la meta de la familia en sí misma. Es decir, se han orientado a objetivos diferentes, ¿no? Y se han realizado de manera desarticulada. Es decir, tenemos por ejemplo, programas familiares por ejemplo, de la municipalidad, pero sin un enfoque integral, de una manera desarticulada y descoordinada. Y como te digo, atacando diferentes aspectos que poco tienen que ver con la familia. Me explico. La familia al final tiene que verse de manera integral. Cuando tú no la ves de manera integral, lo que haces es proteger a los miembros de manera individual. Y cuando tú proteges a los miembros de manera individual, puede ser que tengas soluciones o consecuencias contradictorias. Claro, cuando cuando quieres proteger o pretendes proteger, ¿no es cierto? Exactamente. Porque a veces hay unas leyes que dicen proteger y no lo hacen, ¿no? Más bien la desarticulan. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso ha venido eso es lo que ha venido en los últimos años. Yo, por ejemplo, nosotros podemos darte un ejemplo, ¿no? Podemos darte un ejemplo. El Tribunal Constitucional, unos años atrás, creo que el 2013, determinó que los menores de edad de 14 a 18 tenían el derecho a tener relaciones sexuales consentidas con adultos, no con gente de 40, de 45, 60, y lo determinó en una sentencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el enfoque que usó el Tribunal Constitucional? ¿El de familia? ¿El de ver a la familia como un órgano integral? No, ver a los individuos de manera aislada, como si fueran no parte de nada, como si fueran partes aisladas y parte de nada, no fueran parte de una institución que tiene relaciones y ligaciones, o ¿cómo te puedo decir? Es como si fuera un auto que solamente todos los días le arreglas el carburador, ¿no es cierto? Y todo lo demás, el filtro de aceite, es decir, permanece como está, nadie le toma atención y solamente una parte de la maquinaria, por decirlo de alguna forma, o en este caso del organismo, está digamos, atendido, entre comillas también, porque a veces no es así, pero pues la familia en su integridad no está siendo impulsada, protegida, promovida, sí, y desarrollada, ¿no? Y para terminar el ejemplo, si tú te preguntas, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de política? ¿Usted cree que cuando yo le permito, o cuando el Estado le dice a mi hijo o a mi hija menor de 14 años, que puede tener las relaciones sexuales con cualquier adulto sin ningún problema, ¿acaso está beneficiando el fortalecimiento de las relaciones con ellos? Que quiere o que es inducida, porque un chico de 14 años, 15 años,
Le cuentan un cuento y lo acepta Es- porque no tiene ninguna experiencia de vida. Exactamente. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, al usar un enfoque de derecho meramente individualista, lo que termina haciendo es inclusive desconocer esa vulnerabilidad del menor con respecto al adulto en temas emocionales, psicológicos, hasta en temas de poder, ¿no? Interesante, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí se nota pues la falencia de un enfoque, de una manera de tratar la familia de manera integral y no como un conjunto simple de miembros. ¿Me dejó entender? Ese Claro, es un punto. claro. Si solamente, por ejemplo, se dieran leyes para favorecer a los abuelitos, digamos, de la Exactamente. familia, ¿no? A las personas adultos mayores. Y se descuida a la mujer, al hombre, no se menciona a los niños, entonces digamos, se produce un problema, se desarticula la unidad, porque cuando se habla de familia se habla de una unidad, ¿no es cierto? Exacto. De diferentes integrantes. Y entonces, al ver esto, estas recientes leyes, como lo ha mencionado el doctor de Lama, doctor Muñante, también sé que ha sido derogada o cambiada, ha sufrido un problema la ley esta de la familia extendida, ¿no es así? Últimamente, ¿no es cierto? Ya no se reconoce a la familia cercana, el Estado más bien toma, cuando hay una diferencia entre padres, ¿no? El niño, y ninguno de los niños, ninguno de los padres quiere llevarse a un niño a su casa para cuidarlo, entonces debería pasar a la familia extendida, pero parece que hay un proyecto de ley o algo así que ahora el Estado toma al niño y se lo queda, ¿no? Entonces eso podría ser también un ejemplo de este tipo de Sí, leyes. son leyes, usted menciona la ley pues de menores en situación de abandono, ¿no? Ajá. Cuando el menor pues queda en un estado de indefensión, entonces el Estado es como que se apropia del menor e inclusive hasta le quita la patria potestad a los padres por faltas muy leves en realidad. Esta norma a la que usted hace mención está siendo realmente bastante cuestionada por aquellos que se especializan en estos temas de familia. Porque precisamente el Estado, en vez de fortalecer estas uniones, estas relaciones, lo que hace es propiciar su desmembramiento y utiliza y, digamos, destina los recursos públicos, en vez de fortalecer, lo que hace son políticas segregacionistas, ¿no? Se plantean recursos viendo la problemática de diferentes enfoques y no atiende a la realidad, no atiende al origen de todo, que es las relaciones familiares. Vemos casos de violencia familiar, problemas de aborto, problemas de divorcio que se está extendiendo demasiado. Es más fácil divorciarse que casarse. Así es. Entonces, hemos visto, y inclusive hasta Así se está planteando una ley que ya va a ser promulgada en poco tiempo, que ahora los notarios tienen la capacidad de poder divorciar a las personas. Entonces, casar y divorciar también. Entonces, vemos que el Estado no está planteando una política pública que tenga esa perspectiva de familia, no la está fortaleciendo. Por el contrario, como digo, está segregando a sus miembros de distintos enfoques que no está contemplado ni siquiera en nuestra Constitución. ¿Por qué es importante la familia en términos no solamente sociales, sino económicos, por ejemplo, de producción para el país, para una nación? Bueno, mira, Reinaldo, imaginemos todos los servicios que entre familiares se dan, ¿ya? Ajá. Que el padre, cuando asesora al hijo, cuando le da cariño al hijo, está dando un servicio de salud mental inclusive, ¿no? Salud. También cuando tienes un plato en la mesa, cuando usas la luz, cuando usas el agua. La familia entre sus miembros se brinda muchos servicios económicamente, que si nosotros los valorizáramos en términos de servicios de terceros, Si los monetarizáramos exacto, sería dinero. sería dinero, imaginemos, ¿no? Sí. Vamos a Buenas imaginar cantidades de dinero. cantidades increíbles y asombrosas de dinero. Es por eso que al Estado y a la sociedad no solo le duele que las familias fallen, sino que tiene que luchar para que no fallen, para que lo hagan bien. ¿Por qué? Porque el Estado no va a poder suplir eso. El Estado en ningún momento va a poder suplir esa carencia. No va a alcanzar el dinero para cubrirlo. Entonces, el rol de la familia no se agota en el tema social, no se agota en el tema
solo de cariño, de acogimiento, amor, claro. Sino también sino que eso produce, ¿no es cierto?, un beneficio para el Estado. Exactamente, produce un beneficio para el Estado, no solo desde el momento de las relaciones, sino del tipo de ciudadanos que genera. Porque si tú generas un ciudadano que no es un ciudadano bueno, que no tiene respeto a las normas, que no tiene respeto a los valores, tú lo que vas a al final propiciar es que el Estado gaste en todos los daños que este ciudadano puede ocasionar. Claro, si una familia es desmembrada, está en crisis, el Estado no le toma atención. Por ejemplo, en un tema tan sencillo como el problema del transporte público, ¿no es cierto?, que obliga a los padres de familia a salir a trabajar y gastar 2 horas en ir y 2 horas en volver. Son 4 horas perdidas en la atención al hogar, ¿no es cierto? Bueno, decía que si el Estado no propicia un beneficio para fortalecer a la familia de diferentes formas, ahí van a crecer niños disociados, niños carentes de respeto, también de consideración, de amor propio, y entonces van a salir a las calles, van a formar pandillas. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Van a ser personas con problemas emocionales que los van a replicar. Y el Estado luego va a tener que gastar dinero En eso. en tratar de resocializarlo. tratar de resocializarlo. Exactamente. Un punto justo que tocaste, esa norma que al final, que la mencionó también Alejandro, esto que tú dices se encuentra en los informes del PNUD, del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Poblaciones, ¿ok? Entonces, o sea, sí, hay estudios. Se encuentra eso, ya, sí. okay. Se dice inclusive que las causas de la violencia, o por lo menos, si bien no son predeterminantes, sí hay varios factores que la determinan, ¿no? Y uno de esos se encuentran en la familia, en los colegios, y diciendo que la familia es un círculo en el cual debemos nosotros prever que se den situaciones que terminen generando, ¿no?, ciudadanos delincuentes, violentos, desconocedores de las reglas, por conductas que aprendieron en el hogar, ¿no? Lo interesante de esto y lo contradictorio de esto es que la ley que tú menciona este informe del PNUD, pero ¿sabes lo que hace? Decir, bueno, si en todo caso se viola un derecho del niño, no sabemos ni cuál derecho, como te he dicho, puede ser hasta el derecho de tener relaciones sexuales con un adulto, entonces el Estado va a intervenir en la familia. ¿Me dejo entender? Se abre la puerta a otras cosas cuando tú no tienes ese enfoque. Muy bien, estamos hablando sobre la familia y sobre la importancia que le dan los padres de familia a la creación precisamente de un ministerio especializado en este tema. Estamos en Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante. Y este enfoque de familia significa establecer en las políticas públicas y privadas la importancia vital de las relaciones y la dinámica intrafamiliar como un todo único. Es decir, no como una relación entre individuos como se dio tratando, sino como un todo único. Si no se entiende así, lo que va a terminar pasando es lo que ha ocurrido últimamente, que a la familia se le trata a través de enfoques diversos. Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Usted puede sintonizar digitaltvperú.com y ver inmediatamente nuestro programa. También en Facebook usted pone Tiempo de Hablar y va a sintonizar nuestro espacio. ¿Por qué un Ministerio de la Familia? Es el tema de hoy. Estamos con los abogados Alejandro Muñante y Jorge de Lama de RENAFAM, la Red Nacional de Abogados Pro Familia. Doctor Muñante, se ha publicado una carta abierta pidiendo al presidente de la República la formación de este Ministerio de la Familia. ¿Por qué un ministerio más?
Sí, nosotros lo que pretendemos es, no es que se cree un ministerio más, Ajá. sino que se fusionen los ministerios de la mujer y el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Entonces es bien importante, no es aumentar la burocracia, digamos. Exacto, así sino es. fusionar ministerios que tienen trabajos, objetivos que pueden complementar este Ministerio de la Familia. Así es. Ambos esfuerzos que el Estado realiza a través de estos ministerios, sabemos pues que las políticas públicas demandan demasiada gasto público. Entonces, vemos que este gasto público no se está orientando de la mejor forma porque se están atacando problemas de diferentes lados. Y no estamos atacando la fuente, no estamos preocupándonos en fortalecer la fuente, que es la familia en sí. Entonces, nosotros lo que hemos solicitado a través de esta carta y se le hemos solicitado al gobierno a través de esta publicación es que vemos necesario que se suprima el Ministerio de la Mujer y con esto no queremos invisibilizar esa problemática. Sabemos que existe violencia contra la mujer, sabemos que existe a veces en nuestra sociedad algún tipo de discriminación contra ellas, pero no es el problema en general. El problema es cuando esto no se desarrolla dentro de los lazos familiares, cuando no hay valores, cuando no se fomenta el desarrollo de los niños, el respeto, la tolerancia en los niños, entonces vemos que ciudadanos que están siendo víctimas muchas de violencia, personas que están incurriendo en la delincuencia, porque no se está fomentando una cultura de respeto desde el hogar. No pretendemos tampoco que el Estado sea intervencionista, porque el ámbito de la familia es el ámbito privado, pero su importancia y valoración tiene que ser una política pública, tiene que ser visto desde ese enfoque. ¿Por qué? Porque como ya lo había señalado, el artículo 4 de nuestra Constitución demanda al Estado su protección. Y además de eso, también las normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Entonces, si el Estado no atiende a ese deber, a esa obligación, no va a poder desarrollarse un Estado fuerte, porque la base está siendo descuidada. Vemos hoy en día, a través de las municipalidades y gobiernos regionales, que se hacen programas de forma bastante independiente, de forma bastante sesgada, pero atendiendo ya la problemática cuando ya ocurrió. La gente va a la DEMUN a denunciar una violencia familiar por el tema, digamos, por haber sido víctima de violencia, por haber sido víctima de discriminación, pero no vemos políticas de prevención. Y eso es precisamente la falencia que tiene el Estado. Es interesante lo que se señala aquí en lo que serían estos objetivos, ¿no es así, doctor Delama, de este Ministerio de la Familia, ¿no? Sí, exacto. ¿No? ¿Qué otros objetivos podría tener? ¿Cuál sería el enfoque de familia que se daría a este ministerio? Es importante. O sea, ¿cómo se llama? El pensamiento rector o la filosofía rectora del ministerio tiene que ser este enfoque de familia. Y este enfoque de familia significa establecer en las políticas públicas y privadas la importancia vital de las relaciones y la dinámica intrafamiliar como un todo único. Es decir, no como una relación entre individuos como se ha ido tratando, sino como un todo único. Si no se entiende así, lo que va a terminar pasando es lo que ha ocurrido últimamente, que a la familia se le trata a través de enfoques diversos. ¿Me dejo entender? Te doy un ejemplo de eso. El plan de fortalecimiento de la familia que se ha creado en la Ministerio de la Mujer para el 2016-2021 menciona 3 casos de violencia. La violencia contra la mujer, que existe, que todos la repudiamos, que acá en ningún momento nosotros tenemos lo que nos interesa a todos, que no exista la violencia, pero que se ataque de manera integral. Entonces tienes la violencia contra la mujer por el cónyuge o por el conviviente o por quien esté ahí, quien sea su pareja. Tienes la violencia contra la mujer por otros miembros de la familia y tienes la violencia contra los niños y las niñas. En todos los casos eso nos parece correcto, pero no tienes, por ejemplo, la violencia contra el adulto mayor, ni cifras. Tampoco no tienes la violencia contra el padre establecida por el hijo. ¿Me dejo entender? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Como estamos hablando de enfoques, y un enfoque se define como, en términos coloquiales, como el lente con el cual tú miras la realidad,
Si tú miras la realidad desde un enfoque que no sea el de familia, tú siempre vas a tener una visión parcial del problema, sesgada del problema. Y no vas a poder atacar eso. Es por eso que lo que importa es el enfoque de familia. Para el tema de familia, lo prioritario, antes que los demás enfoques, es el enfoque de familia. Los demás se pueden ir articulando. Claro, porque pues ocurre que cuando uno ve un problema o un tema, pues los tiene que agarrar en su integridad. Exacto. ¿No es así? No puede solamente mirar una parte, ¿no? Exacto. Cuando uno va a construir una casa, pues va al terreno, ¿no? Y ve todo el terreno. Ve todo el terreno y dice, vamos a hacer aquí y allá. Pero parece que, pues debido a que lamentablemente los enfoques son otros, solamente se está viendo una parte del tema e inclusive en forma muy criticada, ¿no? Como por ejemplo el currículo nacional educativo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Que además lo han hecho en alguna oficina o en algunas oficinas sin contar con la participación de los padres. Los padres de familia. Se habla de familia, pero no. Pero los padres no los incluimos. Claro. Exactamente. Y además el Estado empieza a tomar para sí algunas cosas que debería ser en su rol de promotor. O sea, él no debe ser confiscatorio de los derechos de los padres, sino al revés, promotor y fortalecedor de esos derechos. O sea, en ningún momento se ve que el Ministerio de Educación haya, antes de tomar el tema de género, haber hecho una campaña de promoción para cómo deben los padres transmitir los valores de sus hijos. No. Lo único que ha hecho es tomar el enfoque de género lo ha tomado, lo ha enseñado de manera monopólica y además les ha dicho a los padres, ustedes tienen que enseñar esto. Claro, porque el reclamo, doctor Muñante, es que ya, ok, alguien quiere poner pues un enfoque sobre el currículo, sobre el tema educativo, ¿no es cierto? Y entonces, ok, hay que ponerlo sobre la mesa y llamar a los interesados principales, que son los padres y los educadores, y discutir algo que no ha ocurrido. Así es. Esta es la muestra, digamos, más palpable de cómo es que el Estado se arroga estas facultades, ¿no? Precisamente en desmedro del derecho de los padres. Si el Estado falta al derecho de los padres, los vulnera, pues ¿de qué fortalecimiento estamos hablando, ¿no? ¿Es eso constitucional? Es decir, es elaborar este tipo de políticas públicas, sobre todo en el tema educativo, ¿está bien como lo están haciendo? No, precisamente la Constitución contradice esta política, porque la propia Constitución en su artículo 13 señala pues de que los padres tienen el derecho prioritario a dirigir y a participar en la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un papel subsidiario. La Constitución le reconoce el principal, digamos, el número uno es el padre, ¿no? Ellos son los que deben inclusive decidir las políticas públicas. Por eso es que la Ley General de Educación habla sobre consulta, ¿no? Que la comunidad educativa en la cual integran los padres de familia son los que elaboran y preparan el currículo nacional y las políticas educativas. Perdón, en la Ley General de Educación, que está vigente, ¿no es así? Así es. ¿No? Y sobre lo que se debería basar las políticas públicas, ¿está considerada la consulta a los padres sobre los currículos, las formas de enseñanza y todo lo demás que tiene que ver con el tema educativo para sus hijos? Exacto. La Ley General de Educación señala y menciona que son los padres de familia, integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Los que preparan y junto con el Estado desarrollan las políticas públicas. Es decir, si yo prescindo de los padres de familia, ¿qué estoy haciendo? Les estoy quitando un derecho a la participación activa de la elaboración de estas políticas públicas. Y esto evidentemente no se está cumpliendo. Exacto, precisamente eso es el motivo por lo cual hoy en día tenemos un proceso judicial abierto, esperando ya la sentencia de la Corte Superior, la Corte Civil, ¿no? Para que pueda realmente, en aras de la justicia, emitir un fallo acorde a la Constitución, a las leyes especiales, ¿no? Precisamente el problema radica en que el enfoque que se le ha planteado y por lo cual los padres de familia han salido a las calles, este enfoque de género ha salido del Ministerio de la Mujer. Es un lugar donde tiene que fomentar la participación, el fortalecimiento de los roles familiares, ha sido el que ha propiciado que el Ministerio de Educación implemente este tipo de enfoque. Claro. Exactamente. Y ahí entonces nace esta propuesta, ¿no es así? De, digamos, cambiar estos enfoques por el enfoque de familia. Exactamente. ¿No? Y ¿qué es lo que tendría que hacer este ministerio? Por ejemplo, se junta al Ministerio de la Mujer
inclusión social, me dice también, ¿no? Inclusión social, porque inclusive tengo que resaltar algo, Sí. la ministra del Jovín, que es la ministra era hasta hace poco la ministra del Ministerio la titular del Ministerio de Inclusión Social, sí, dijo que habían funciones duplicadas entre ambos ministerios. Habían funciones duplicadas. Así que lo que estábamos hablando es un exceso de burocracia, ¿no? Entonces, con mayor razón, ante más burocracia, ¿quién no sabe que ante más burocracia, mayor entrampamiento de las políticas, del desarrollo de ellas, de su ejecución y de los resultados? Eso creo que lo tenemos claro. Claro, mayor costo. Mayor costo. Y demora, claro, que también el tiempo es un costo. Cuando se prolonga el tiempo, bueno, todos, ¿cómo se llama? Todos los que estamos escuchando y los que estamos sentados en esta mesa, pues sabemos del problema de la burocracia y de los términos interminables en los cuales se mueven los documentos, ¿no? Y las decisiones. Exacto. Entonces, ya una vez que se haga esto del diagnóstico, lo primero que tiene que hacerse, aparte de ya sabemos que el diagnóstico en función a cómo se ha venido dando el tema familiar es malo, es negativo, no está bien, no ha traído los resultados, lo primero tiene que hacer un diagnóstico de aquellas políticas que están duplicadas, ¿no? De aquellas áreas que no contribuyen y de aquellas áreas que van a ser implementadas en base al enfoque de familia. Pero este enfoque tiene que ser proactivo, no puede ser reactivo. ¿Me dejo entender? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si no, al final lo único que vamos a tener es un daño. Las relaciones familiares, la violencia familiar, la discriminación al interno de la familia, al final, así tú vayas a la DEMUNA, así tú vayas al Poder Judicial, y hay un daño que hay que sanar, y hay una relación que hay que sanar, y hay un tema no solo de derechos individuales externos, sino también de lo que es la espiritualidad de la persona. Estamos hablando de términos de que la persona no es solamente una cuestión material y psicológica, sino también está dañada. Y cuando está dañada, eso es un costo para el Estado. Eso va a ser un costo para el Estado. ¿Por qué? Porque va a transmitir ese daño a su siguiente generación. Claro, y además el gasto en el tema pues de sanidad, porque no solamente es el tema de salud física, ¿no? Sí. El tema de salud mental, emocional. Descuidadísimo en el Perú el tema de salud mental. Claro, precisamente este enfoque que nosotros criticamos, ¿no? Es un enfoque que no atiende la verdadera fuente, la verdadera integración, nace de una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque nosotros revisando el marco normativo del Plan Nacional de Lucha, de Fortalecimiento Familiar 2016-2021, que ha sido ya aprobado e implementado y por nuestro presidente. Hay un Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. Así es, hay un Plan Nacional de Fortalecimiento. Pero ¿cuál es el tema acá? Que empodera el enfoque de género, como que si el género fuese pues la solución al problema familiar, ¿no? Entonces, cuando en la sociedad vemos que la problemática de género no es tal, porque la violencia no se da por razón del género, se da muchas veces por descargamiento de los roles familiares. Estos roles familiares no están siendo atendidos por el Estado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, revisamos la ley 28542 que está mencionada en el Plan Nacional de Fortalecimiento Familiar, vemos en el artículo 2 de esta ley, que todavía está vigente, no ha sido derogada, que las políticas públicas, dice, de las políticas públicas con perspectiva de familia. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a retornar con esta ley 28542 que acaba de mencionar el doctor Muñante. Esto es muy importante. Volvemos después de una pausa aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Imagínate. No se va a implementar porque sobre esa perspectiva, ¿cuáles están? La de género y las que decida la titular. Claro, que es un enfoque, no es un sistema ideológico. Y un enfoque transversal. Significa que va por todos los ministerios, por todos los entes públicos. Se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí. Sin importar lo que tú pienses o lo que tú señales. Justamente este es un sistema, Reinaldo, antidemocrático. Porque ¿qué nos refiere la democracia? ¿Qué nos demanda ser un Estado democrático? En que escuchemos las versiones de los distintos grupos.
Y el rol del Estado no es imponer una, ¿Qué es lo que sino está ocurriendo? llegar a un consenso. Exacto. Eso es democracia. Así es, amigos de Tiempo de Hablar, estamos aquí con los abogados Alejandro Muñante y Jorge de Lama de Renafam, viendo por qué un ministerio de la familia. Y antes de irnos al corte, habíamos mencionado la ley 28542. ¿Cuál es el título de esta ley? Se llama Ley de Fortalecimiento de la Familia. Esto fue promulgado por el presidente Toledo en el año 2005. ¿Está vigente esta ley? Exacto, está vigente y sirve como marco normativo para el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia 2016-2021. Y mencionaste, doctor Muñante, el artículo 2, ¿no es así? Exacto. Esta ley tiene por objetivo fortalecer las relaciones y el desarrollo de la familia, ¿ya? Y en el artículo 2 habla sobre las políticas públicas que tienen que tener todas perspectiva de familia. Qué distinto suena. ¿Cómo dice? Claro, qué distinto suena a lo que está ocurriendo ahora. Exacto. O sea, todo lo que están haciendo, señores, es ilegal. No está en la ley. A ver, ¿qué dice? De las políticas públicas con perspectiva de familia, dice, para el cumplimiento del objeto de la presente ley, el Estado desarrollará políticas y acciones las siguientes. Son varios ítems, ¿no? Varios numerales en los cuales se desarrolla cuáles son los campos en que se va a implementar esta perspectiva de familia. Y algo que nos llama la atención entre varios es que, por ejemplo, el inciso J, ¿no? Dice promover medidas para que las uniones de hecho puedan formalizar su situación legal mediante el matrimonio. Es decir, el Estado, mediante esta política, está promoviendo la celebración del matrimonio, que no se queden como convivientes. Otro más dice capacitar a fiscales, jueces, médicos, maestros, policías, personal de salud y funcionarios municipales, entre otros, en temas de fortalecimiento familiar. Lo que hoy en día se está haciendo para implementar el enfoque de género, capacitando a jueces, fiscales, policías, ya en este año se había implementado que esta capacitación sea en fortalecimiento de la familia. ¿Y esta ley ha sido derogada? No ha sido derogada, está vigente hasta el día de hoy. E inclusive también estamos viendo acá, en el inciso G, dice la promoción de escuela de padres en instituciones públicas y privadas. No se está dando esto. Si bien es cierto, los colegios hacen un esfuerzo de forma particular en implementar esta escuela para padres, esto era política de Estado, sin embargo no se está desarrollando. Y algo que también me llama poderosamente la atención es que también implementa la promoción de principios y valores familiares a través de materiales educativos y alentando el compromiso de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta política de perspectiva de familia también tiene que haber estado planteada en los materiales que nuestros chicos van a recibir en las escuelas. Y más bien está ocurriendo todo lo contrario. Exacto, eso es preocupante realmente, por eso es que señalé que era arbitrario, porque sin haber una ley que lo derogue, han cambiado el enfoque, esta perspectiva de familia, y han implementado lo que se llama el enfoque de género, ¿no? El doctor de Lama tenía una información complementaria acerca de esto. Es interesante que veamos, nosotros tuvimos la oportunidad de revisar la página web del Ministerio de la Mujer, y encontramos una breve reseña histórica del nuevo ministerio, que se crea en 1996 bajo el nombre de Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, ¿no? Promude se conocía, ¿no? Y ahí se menciona que la finalidad era el desarrollo de la mujer y la familia. Eso fue, bueno, dice algo más, pero eso era lo principal de esa ley de creación. Cuando llega el 2002, se renombra el Ministerio de la Mujer, se llama Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, bajo una ley orgánica 27779, que lo que crea es las funciones. En ninguna de las finalidades se menciona la familia, pero ya se menciona la equidad de género. Posteriormente, en el año 2012, se vuelve a cambiar el ministerio. ¿Por qué? Porque se hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se saca la parte de inclusión social al Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Así es. Exacto. Aquí no se menciona tampoco en la finalidad a la familia. Y el Ministerio de la Mujer tampoco lo tiene en su página web. Eso, siendo una ley fundamental para estos ministerios. Por eso se entiende que existe una dirección de la familia
Es decir, existe una dirección, no una como se dice, un viceministerio, Por lo menos. sino Claro. una dirección. Entonces, ahí entendemos que la perspectiva de familia que bien menciona aquí mi colega Alejandro, mi compañero Alejandro, no se va a implementar porque sobre esa perspectiva, ¿cuáles están? La de género y las que decida la titular. Que claro, que es de empleo. que es un enfoque, no es un, digamos, un sistema ideológico, Y ¿no un es cierto? enfoque Es una ideología. transversal. Significa que va por todos los ministerios, por todos los entes Se públicos. cumple sí o sí, Se cumple sí o sí. sin importar lo que tú pienses o lo que tú señales, ¿no? Justamente este es un sistema, Reinaldo, antidemocrático. Porque ¿qué nos refiere la democracia? ¿Qué nos demanda ser un Estado democrático? En que escuchemos las versiones de los distintos grupos. Y el rol del Estado no es imponer una, ¿Qué es lo que sino está ocurriendo? llegar a un consenso. Exacto. Eso es democracia. Recojo tu posición, recojo la tuya y yo llego a un consenso que, si bien es cierto, no va a favorecer ni a uno ni a otro y no va a quizás contentar al 100% a ambas partes, pero llego a un consenso que al menos reconcilie las posiciones. Claro. El Estado no ha hecho eso, el Estado ha impuesto, y sin importar que más de 1,5 millones de personas salgan a las calles. Claro, nosotros tendríamos que preguntarle al Estado ¿cuándo se ha discutido esto? Es decir, lo que está vigente es esta ley, ¿no? La ley 28542, ley de promoción de la familia, Exacto. ¿no? Donde el enfoque es familiar, ¿no? De las políticas públicas con perspectiva o enfoque de familia. Pero ahora se ha cambiado todo sin cambiar esto. Parece que nunca fue aplicado. Sinceramente, lo que hemos estado viendo, ¿Nunca fue publicado qué? No, nunca fue aplicado. Aplicado. ¿Por qué claro. lo digo? Porque si estamos sacándonos cuenta de que esta ley es de 2005 y nosotros hemos revisado la página del Ministerio y decimos que el 2002 se cambia la finalidad del Ministerio de la Mujer y se elimina el término familia, entonces te estoy diciendo que a pesar de que el 2005 salió la norma, continúa igual la situación. Algo que también hay que resaltar es que en este plan nacional de fortalecimiento de la familia, mire lo contradictorio, señala que la familia es natural no por su esencia, sino por su antigüedad. Es decir, le están menoscabando la esencia y la verdadera naturaleza de la familia como un ente natural, ¿no? Como una institución natural, y lo están diciendo, es natural porque es antigua. Entonces, si partimos de esa definición de familia y hablan sobre la familia diversa, ¿no? Cuando sabemos que la familia está compuesta pues con un hombre y una mujer, porque es la única unión que perpetúa la especie. Claro. Entonces, desde que nos plantea el concepto de familia desde esta forma, redefine lo que es la familia, no acorde con las normas internacionales, desde ya estamos planteando y estamos llevando una política errada, ¿no? Sí, hay un tema más, ahora que ya le ha tocado el tema de la institución familiar. Cuando hablan de la antigüedad, justo el Ministerio coloca ahí un tema ideológico. Es antes del Estado, antes de la religión, antes de la tradición, antes de cualquier cosa. Antes de las iglesias, antes de la iglesia, Exactamente. Pero ahí, como dice bien Alejandro, viola su contenido esencial, porque los padres transmiten valores a sus hijos que ellos creen que son correctos. Y si ellos tienen una cosmovisión del mundo sobre la creencia de un creador o no, esos valores los transmiten. El Estado no puede decir que la familia es aséptica a estos valores, que es inmune a estos valores. Yo creo que inclusive esta ley 28542 podría ser la base de este Ministerio de la Exacto, Familia, ¿no? hay que reivindicar estos planteamientos que en su momento se dieron pues libres de estas ideologías que hoy en día pues están imperando en el mundo. Claro, y los están tratando, digamos, están tratando de ponerlo ya en el archivo más Solo lo mencionan, ¿no? Sí, claro. Lo mencionamos como marco normativo, pero no aplicamos pero por ejemplo, nada, ¿no? lo que dice, para el cumplimiento del objeto de la presente ley, el Estado desarrollará, entre otras políticas y acciones, las siguientes: la orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los fines de la familia, la atención prioritaria de las familias en situación de extrema pobreza o riesgo social, así como de las familias jefaturadas por mujeres. Claro, pues hay familias, ¿no es cierto? A veces Donde el la padre mujer no está, no se encuentra. Claro, el padre es ausente y la mujer es Lo que se le conoce como familia monoparental, ¿no? familia monoparental, donde la mujer es la que asume pues los roles
y nuestro respeto por las mujeres Claro que lo sí, hacen, ¿no es cierto? exactamente. Nuestra solidaridad, tantos en el Perú, pues proceden de familias monoparentales, ¿no? La promoción de las responsabilidades familiares compartidas entre el padre y la madre, lo dice la ley. Ahora lo decimos y hasta suena raro, ¿no? En medio de este contexto, Suena homofóbico, ¿no? suena homofóbico. La promoción de la estabilidad de la familia basada en el respeto entre todos sus integrantes. El desarrollo de las políticas sociales que tienen en consideración el entorno familiar de los beneficiarios. La celebración por parte de los gobiernos locales de convenios con instituciones públicas o privadas para brindar consejería familiar. La promoción de escuelas de padres en instituciones públicas y privadas. La promoción de principios y valores familiares a través de materiales educativos y alentando el compromiso de los medios de comunicación. Y hay tanto más, uno puede buscar en el internet 28542. Miren, y esto puede hacerlo usted, ¿eh? Cuando vaya a estas reuniones medias raras donde quieren poner ideologías extrañas a lo que es el sentimiento nacional y lo que dice nuestra Constitución y nuestra ley, usted saca esta ley a ver si está... Partimos de la pregunta, Reinaldo, ¿en qué ayuda el fortalecimiento familiar y acabar con la desigualdad decir que ser hombre o mujer es una construcción social? ¿En qué ayuda ese planteamiento? Nada. No ayuda en nada. No ayuda en nada. Bueno, tenemos tanto para hablar, esto es solamente una aproximación, un acercamiento, pero muy importante. Está en las manos y en la cancha del gobierno y del Congreso de la República escuchar esta propuesta en base a esta ley 28542. Bien, agradecemos a Alejandro Muñante y Jorge de Lama. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.